Bueno, buenísimas tardes, David. Muchas gracias, Julia. Hoy tenemos una Beauty Talk muy especial con una temática que yo siempre la denomino como la pandemia del siglo XXI, que es el estrés y la salud emocional y mental. Para este tema tan interesante tenemos hoy a David Lanzas, psicólogo, experto en gestión de perfiles de alto rendimiento, empresarios y le voy a dejar la palabra a él. Además, él es fundador de un instituto, dueño del perfil Psicolanzas, que os invito a que visitéis porque es chulísimo, habla temas muy interesantes acerca de la gestión del estrés y bueno, toda la vorágine que vivimos hoy en día. David, bienvenido. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias por invitarme aquí a la casa de LuxMetic. Estoy muy feliz de estar aquí. Y como tú bien has dicho, me dedico especialmente a eso, ¿no? A trabajar con empresarios y con líderes de alto rendimiento, a ayudarles a afrontar, bueno, pues todos los retos que implica una vida de alta demanda, ya sea el estrés, que como puedes imaginar, y es la razón por la que estamos aquí, es algo que se da de manera constante y que incluso se ha llegado a, podría decir, normalizar. Y no solamente eso, ¿no? Sino que también trabajo, vengo desde la perspectiva del trauma. Entonces yo tengo un centro de psicología online que se llama Instituto Lanzas y nos enfocamos mucho en trabajar los problemas desde el origen, ¿no? Desde la raíz, que para mí es importante. Creo que muchas veces la terapia se ha afrontado a tácticas o a técnicas o a herramientas como las que se pueden encontrar en libros de autoayuda y eso puede venir muy bien para un momento puntual, pero no resuelve el problema de origen, especialmente también cuando hablamos de problemas que son importantes como la ansiedad o como el estrés. Y nosotros lo que hacemos es trabajar con el sistema nervioso para reeducarle, reenseñarle que a día de hoy estamos a salvo, las cosas están bien y que, bueno, en muchas ocasiones en la vida tan ajetreada que tenemos puede haber determinadas situaciones, determinados disparadores que nos conectan con cosas de nuestra historia personal y que hacen que, al margen de que es cierto que en muchísimas ocasiones tenemos una demanda más alta de la que podemos sostener, en muchas otras ocasiones lo que ocurre es que nuestra manera de reaccionar a esas demandas está muy condicionada por lo que hemos vivido y eso en sí mismo hace que el estrés aumente muchísimo. Claro. David, ¿qué tan importante, porque parece una pregunta muy obvia, pero qué tan importante es la salud emocional hoy en día para nuestro rendimiento, para nuestras relaciones sociales, un poco para todo, ¿no? ¿Quién no debería ir al psicólogo? Porque yo lo pienso y creo que afortunadamente, cada vez más la gente está más predispuesta a ello. Pero ¿qué tan importante es o qué tan limitante es no tener una salud emocional correcta? Pues yo creo que con la salud emocional pasa algo similar que con la salud física, que es que muchas veces no la valoramos hasta que la perdemos. Y evidentemente influye en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Tanto en las áreas personales como en las áreas profesionales. Creo que afortunadamente, como tú bien decías, hoy en día está más de moda, entre comillas, ¿no? Esto de ir al psicólogo o de cuidar la salud mental, pero también me parece aquí importante como señalar un matiz, que es que en algunas ocasiones estamos tan saturados ahora mismo por información en las redes sociales que tiene que ver con la salud mental, que llega un momento en que, por un lado, o patologizamos la vida y el día a día y en otras ocasiones, como por ejemplo ocurre con el estrés, lo normalizamos o incluso lo glamorizamos como señal de éxito, ¿no? Estoy muy atareado, no paro. Y no nos damos cuenta de que realmente ese no debería ser el cuento, esa no debería ser la manera que tenemos de vivir o de emprender o de diseñar una carrera con éxito por defecto, porque ahí muchas veces lo que se está colando es un problema de salud mental que, bueno, simplemente como lo hemos normalizado, pues entendemos que hay que vivir así y que además eso es bueno porque Es bueno, es síntoma, exactamente. ¿no? De que me va muy bien. Mira, yo aquí voy a contar algo personal, porque como te comentaba antes, yo empecé un coaching, no tuve la gran suerte de dar contigo como psicólogo, porque intenté algunas terapias psicológicas y creo que también es muy importante conectar con el profesional, Totalmente. es brutal, ¿no? Entonces yo intenté, la verdad, sin considerar que tuviera una patología muy fuerte, Mm. simplemente, oye, me encanta leer libros de autoayuda, me encanta retarme personalmente, me encanta mejorar, ¿no? Al final soy madre, quiero tener una salud emocional lo más equilibrada posible, teniendo en cuenta que siendo mujer y con altos niveles de actividad es complicado. Y muy perfeccionista, en fin, tengo el típico perfil de libro, ¿no? Entonces, a mí algo que me encanta de mi coach, con la cual sigo, y que esta semana le dije, oye, Inés, que no voy a poder, Inés Osuna, que además lanza su libro recientemente, y me encantaría también traerla un día a una Beauty Talk aquí. Lo primero que me dijo, en la primera sesión me dijo, a ver, cuéntame esa chaqueta que sostienes todos los días. Y es verdad, o sea, Qué buena metáfora. cuéntame esa chaqueta
que sostienes todos los días y que te tienen los hombros agotados. A mí es ese ejercicio solamente, darme cuenta que todo era una chaqueta que yo me pongo conscientemente porque considero que está bien contar que soy empresaria, madre, tengo una vida de éxito, soy la mejor mujer, hago todo eso que tenemos que sostener socialmente. Es una carga terrible y que además no solo la tengo yo, sino que la tienes tú, la tiene Julia, la tiene toda la gente que conocemos, la tiene todo el mundo alrededor, porque la sociedad nos obliga a mantener esa carga y sostener eso, y más hoy día con las redes sociales, que hay que sostener una imagen perfecta continuada, ¿no? A mí me ayuda muchísimo, a mí como persona, a gestionar mi día a día, estoy contando aquí mi vida personal, pero creo que puede ayudar también a muchos, ¿no? Y también me ha ayudado a empatizar y a entender mucho a la gente que tengo enfrente. Entonces, creo que es crucial esa parte que tú estás hablando de ir al origen de los problemas, ser consciente y no normalizar el estrés. Y no ponernos en los hombros sobrecarga por llegar a una imagen social u otra. Que también yo creo que gran parte del estrés que tenemos hoy en día es por sostener, ¿no? Totalmente. ¿Por qué no puedo caer? ¿Por qué no? Yo aquí me surgen dos cosas, ¿no? Escuchando tu historia, que desde ya te quiero dar las gracias también por la vulnerabilidad que implica, que denota que tienes ahí como mucho coraje. La primera es que el estrés muchas veces es una manera que tenemos de compensar otras inseguridades. Y es así, ¿no? Hablabas del perfil perfeccionista, que es un perfil en el que yo muchas veces también me siento identificado y que cuando trabajo con empresarios, con empresarias, es como del libro, ¿no? Que siempre está. Y al final, por ejemplo, el perfeccionismo no deja de ser una manera, una estrategia defensiva a nivel emocional de evitar la vergüenza, porque si hacemos las cosas perfectas es mucho más difícil que nos señalen negativamente. Y si intentamos, ¿no? Como eso, ser muy perfeccionista, pues evidentemente vamos a evitar o evadir al máximo el que seamos señalados negativamente y que por lo tanto sintamos vergüenza, ¿no? Entonces muchas veces el estrés no solamente tiene que ver con las demandas externas, y aquí voy con el segundo punto que quería matizar, sino que es la consecuencia natural de las herramientas que tenemos para sentirnos protegidos por determinadas inseguridades. Hay personas que en un momento determinado de su vida se han sentido señaladas de manera negativa o no se han sentido vistas o no se han sentido elegidas y de pronto comprenden que si tienen una performance determinada, bueno, pues eso cambia, la mirada del resto cambia, ¿no? Y sostener esa performance evidentemente es estresante. Y muchas veces lo que parece ser un problema de estrés, que probablemente lo sea, pero hay que mirar detrás, ¿no? ¿Qué estamos intentando paliar o qué estamos intentando evitar a través de ese estrés? Porque el estrés, insisto, es el síntoma que da el cuerpo y que es una manera que tenemos natural de protegernos. Y esto lo hilo con esto que comentabas, ¿no? Que efectivamente para mí hay como dos grandes tipos de estrés o de estresores. Los externos, pues una mudanza, que acabas de ser mamá, Qué horror, una mudanza, que desde horror, luego. Qué terrible. que estás en los inicios de un proyecto de negocio, un proyecto empresarial nuevo, que hay un mes negativo, un mes malo, ¿no? Esos son estresores externos y evidentemente no somos robots, eso nos afecta y el ser humano es un ser reactivo. Pero luego están los internos, ¿no? Que tienen que ver con cómo nosotros afrontamos esas situaciones y que tienen que ver también con cómo esa mudanza, ese mes en negativo, ese hijo nuevo que llega a mi vida, remueve internamente mi identidad, me hace enfrentarme a que yo necesito tener las cosas súper controladas y en este momento vital a lo mejor simplemente no es posible tenerlas tan controladas. Y ahí están esos estresores internos. Entonces, una estrategia que me sale lanzar ya, si Sí. me lo permites, es que muchas veces tratemos de convertir los estresores externos que tenemos en la vida, si cualquiera ahora mismo, ¿no? Que esté escuchando o viendo este podcast coge el móvil, ¿no? Y abre las notas y empieza a listar los estresores que a día de hoy le están estresando. ¿Cómo podemos convertir ese estresor externo? Por ejemplo, me mudo, estoy en plena mudanza, en un estresor interno, que es quiero tener o me estoy exigiendo tener la casa perfecta o todo ordenado durante la semana para poder estar tranquilo y sentir que puedo trabajar de manera adecuada, ¿no? Este segundo es un estresor interno y tiene que ver con mi hiperexigencia para tenerlo todo ordenado en un momento en que a lo mejor
Es lo complicado. realista no es que lo tenga todo ordenado, ¿no? Entonces, cuando hacemos este ejercicio de qué es lo que realmente me está estresando de este supuesto Escenario, momento o ¿no? escenario que en sí todos nos hemos puesto de acuerdo para decir que es un escenario estresante, y vemos realmente que nuestra manera de enfocar o de afrontar esa situación tiene mucho que ver, te diría que casi la mitad o tres cuartos del estrés que tenemos tiene que ver con cómo lo estamos afrontando y con qué nos estamos exigiendo en ese momento, desciende muchísimo el estrés cuando nos damos cuenta de qué es esto y decir, vale, ok, aquí me falta un poco más de compasión. Compasión, soltar. A mí mi coach Inés siempre me dice, Julia, suelta, suelta. Lo estás agarrando fuertemente. Digo, ya, ya. Y yo me veo agarrada ahí, ¿eh? Agarrada hay que mantener la habitación ordenada. Sí, es cierto. Y yo creo que aquí ayuda muchísimo a encontrar esas técnicas, ¿no? De Mm. cómo actuar frente a eso. Sobre todo ser consciente. Lo que hablan del despertar de la conciencia, ser consciente de ese tipo de situaciones, ¿no? David, yo creo que ya todo el mundo tiene un poco algo de educación emocional, Mm. ¿vale? De un lado y de otro. Pero de tu boca que eres un experto, porque yo creo que, y aquí lo que me gusta de estas Beauty Talks es que aquí se sienta gente con capacidad de afirmar, con conocimiento y gente formada. ¿Cuáles considerarías que para la población en general pueden ser señales de alerta de, oye, necesitas tratar una situación de estrés o ve a un psicólogo porque te va a ayudar, ¿no? ¿Cuáles consideras que son llamadas de atención en una vida cotidiana, una persona que aparentemente está muy bien y podría empezar a ser, no preocupación, sino ocupación? ¿Cuándo deberíamos de empezar a ocuparnos por nuestra salud mental en una persona que no haya, bueno, porque nunca se haya planteado ni siquiera ir a un psicólogo o a terapia? Vale, desde mi punto de vista te diría que siempre, porque evidentemente el estrés no es una cosa que hoy no tengo, mañana de pronto sí, sino que es algo gradual. Bueno, y como el estrés, evidentemente, todo lo que tiene que ver con los estados emocionales, que si por algo se caracterizan es que están cambiando constantemente, evidentemente, pues como están en cambio constante, siempre deberíamos trabajarlo o cuidarlo, igual que siempre vamos al gimnasio y no esperamos a tener una hernia discal o un problema mayor, ¿no? Pero entendiendo tu pregunta, ¿no? Y que creo que te refieres exactamente a cuáles son los, ¿no? los puntos que de alguna manera me hacen poner la señal de alarma, te diría que hay dos tipos de señales de alarma diferentes. Y para esto tenemos que comprender un concepto que a mí me gusta llamarlo la ventana de tolerancia. Es como si tuviéramos una ventana, cada uno tiene una. Hay personas que tienen un gran ventanal al retiro y otros que tienen como un ojo de buey muy pequeñito. Y dentro de esa ventana, todo lo que ocurre, tanto si nos activa, si nos sobreactiva, ¿no? Como si nos pone un poquito más tristes, bueno, nos afecta, pero podemos manejarlo, podemos gestionarlo, ¿no? Cambiamos el tono, nos sentamos un segundo, respiramos y seguimos para adelante. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones el nivel de activación es tan alto que nos salimos de esa ventana de tolerancia. Y hay personas que se salen por arriba porque tienen situaciones en las que hay un nivel de estimulación excesivo y el sistema nervioso no puede procesar todo eso, o ha tenido un impacto que incluso puede ser traumático, o ha tenido una noticia que le ha marcado muchísimo, y otras personas se salen por debajo. Casi siempre lo que ocurre es que te sales por arriba y luego llega un momento en que te sales por debajo. Sí, ya como que Cuando, tu cuerpo... claro. Entonces, cuando te sales por arriba, los síntomas que el cuerpo da son una dificultad para concentrarte en las cosas, esta sensación de que estamos cogiendo el móvil, miramos una red social, realmente no estamos viendo nada, pero la soltamos, pero luego volvemos a cogerla, pero estamos viendo la serie, pero no estamos viendo la serie, pero estoy leyendo un libro y me tengo que volver a la página anterior porque Falta de foco no total, me he ¿no? enterado de nada, falta de foco, sensación evidentemente de dificultad para dormir, sensación de ansiedad en muchas ocasiones, incluso algún amago de ataque de ansiedad. Y empezamos un poco con esa mentalidad, yo lo llamo radiomiseria, ¿no? Que conectamos con esa parte como catastrófica, ¿no? De todo va a empezar a ir mal, Oh. y todo lo que en teoría las personas pueden manejar bien, yo lo veo como una señal roja de que aquí hay que atacar, porque si no es un problema de salud, es un problema económico, si no es un problema económico, es un problema X. Entonces nos empezamos a poner catastróficos. Esos son señales de que probablemente llevamos con el sistema nervioso un ratito ya demasiado estimulado y un poquito quemado. Y cuando te sales por abajo, la sensación es más de desconexión con la vida, de sentir que, ¿para qué? No para qué desde un punto de vista depresivo, sino esta frase que hemos dicho todos en algún momento, que se pare el mundo que me bajo. Desgana, ¿no? Desgana, apatía, sensación de que ya esto que me ilusionaba
pues tampoco me ilusiona tanto, hago las cosas simplemente ya porque están en piloto automático, insisto, sin necesidad de sentirnos deprimidos o especialmente tristes, pero es como una desconexión, como una disociación en el entorno de emprendimiento y de líderes de alto rendimiento. Tiene que ver con, sí, hago las cosas, pero las hago como en piloto automático y me desconecto completamente de por qué estoy haciendo esto o cómo puede ayudar esto o si un mes me va bien, pues fenomenal, si otro me va peor, pues tampoco pasa nada. Entonces es como una desconexión completamente, ¿no? O sea, esa parte reactiva que tenemos los seres humanos como que la perdemos, es como que estamos disociados. Y eso es un síntoma también de que el sistema nervioso está bastante sobrecargado. Ya. Yo creo que, mira, el otro día tengo una compañera en el trabajo que, pues bueno, tuvo una situación personal comprometida y fue al médico porque no que se encontraba muy bien. Y me pareció bastante sensata la médico que le dijo, mira, yo ahora mismo te puedo diagnosticar un cuadro fortísimo de estrés como el del 90% de las personas que vienen a mi consulta. Pero si te diagnostico eso, conforme salgas de la consulta, todo va a empeorar, porque yo ya te he diagnosticado que tienes un estrés muy elevado y todo va a ir a peor. Entonces no te voy a decir nada más que vives en Madrid, que tienes un trabajo probablemente estresante como el 90% de los madrileños y que te recomiendo que bajes la dosis de café, intentes tomar adaptógeno y te calmes en la medida de lo posible. Me pareció tan interesante este diagnóstico que también está el punto de, oye, no nos obsesionemos, estrés está generalizado. La única manera que yo cuento mi caso personal, porque creo que puede ayudar, yo he podido gestionar el estrés yendo a terapia y enseñándome herramientas óptimas sin dramatizar. Y no en todos los casos es necesario el uso de psicotrópicos para el tratamiento porque yo era también de libro de paciente de psicotrópicos sí o sí, porque claro, con pues eso, muchos niveles de estrés, tanto familiar como profesional, y he optado por terapias mucho más naturales, suplementos nutricionales y una terapia con una persona profesional y me ha ido fantástico, ¿no? Entonces yo invito de verdad, lo primero, por favor, cuidado con el tema de redes sociales y de quién cogemos la información, y lo segundo, ir a profesionales como en este caso tú para hacer un tratamiento, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hoy en día tenemos tantísima información que a veces nos hacemos un poco un lío. Entonces, simplificándolo mucho, el estrés no es malo. El estrés forma parte del día a día. El estrés nos hace ser personas, como decía antes, reactivas, que nos permiten reaccionar a las demandas que tenemos del entorno, de nuestra familia, de nuestro trabajo, etc. Y si no tuviéramos estrés, si no tuviéramos cortisol, pues es que no podríamos funcionar. Lo malo es cuando vivimos en un estado de estrés crónico. ¿Vale? Entonces, no hay que demonizar hoy en día. Siento que está como muy de moda, probablemente por las redes sociales, porque cuando demonizamos o polarizamos mucho un mensaje, pues esto le da más alcance. Eh, Todo de pronto ahora es negativo y todo es horrible. No, vamos a ser sensatos. Necesitamos el estrés para vivir y forma parte de la vida diaria, y está bien que en periodos momentáneos y puntuales sintamos estrés. Incluso hay un estrés que es positivo porque te permite activarte y hacer las tareas mejor, ¿no? Que si estuvieras dormido. ¿Cuándo nos tenemos que decir, oye, aquí igual tengo que pararme? Cuando mi ritmo de vida o mi estilo de vida, independientemente de si es por razones profesionales o personales, implica sobrevivir al estrés de manera crónica y constante. Entonces, ahí es cuando tiene efectos negativos para la salud mental y física. Y digo mental y física porque aquí en Occidente, que hacemos muchas cosas bien, pero esto de que la salud es una, a veces no lo hemos entendido tanto. Y entonces tenemos esta idea que nos hemos inventado de que hay una división, ¿no? Que aquí está la salud física y aquí está la salud mental. Y Ah, realmente no es es así. Es que cierto. esto está totalmente interconectado. Eso siento que los orientales lo han entendido mucho mejor que nosotros desde hace muchísimos años, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que ocurre? Que tendemos tanto a separarlo, a separarlo, a separarlo, a separarlo. Entonces, el deporte es algo físico, pero me viene bien para el estrés. Si me regulo a través de la parte corporal. Yo no me regulo a través de la parte corporal. Hago deporte porque sé que es importante para mi salud. No me gusta nada, pero lo hago. Pero yo me regulo mucho, mucho mejor, por ejemplo, con un café y un journal. Y soltando ahí todo lo que me está preocupando, todo lo que me está de alguna manera quitando paz. Y entonces, a través de esa escritura creativa y terapéutica, voy encontrando mis propias respuestas y voy
de alguna manera regulándome. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que se regula desde aquí. Entonces, no todo el mundo hay personas que se regulan. Desde lo físico. De abajo arriba se llama o de arriba abajo, ¿no? Ujú. Entonces, hay mucha gente que te dice, no, pues es que mi pareja se va al gimnasio y vuelve nueva. Digo, claro, porque tu pareja se regula de abajo para arriba. Yo Pero es soy que yo así. voy al gimnasio y a mí, nada, lo único que estoy pensando es que estoy levantando la pesa y estoy pensando en los problemas que tengo cuando... Claro, porque es que tú te regulas de arriba abajo, entonces esa estrategia para ti no te funciona, punto. Pero al margen de que cada uno nos regulemos de manera diferente, la salud física afecta a la emocional, a la mental, y Y la salud viceversa. mental afecta a la física. Entonces esa separación que muchas veces hacemos es un poco, bueno, pues teórica para entenderlo, ¿no? Y para saber a qué profesional tenemos que ir, pero la realidad es que luego está todo interconectado. Entonces, como resumen a esto, el estrés no es malo, es necesario, es natural y forma parte del día a día. El problema es vivir en un estilo de vida en el que el estrés es crónico. Totalmente. Que, bueno, es que más de uno no tiene. Entiendo que tú Totalmente, en tu sí, sí. consulta tendrás infinidad, ¿no? Y cuando hablamos de estrés también hay otra palabra muy común que es el cansancio crónico. O sea, Ujú. yo vivo cansado crónicamente. ¿Cuánta gente así? No es mi caso. O sea, yo vivo con ese estrés magnífico, que voy montada en una moto de agua, da todo el gasto el rato. Pero es verdad que hay gente que tiene, oye, un cansancio muy fuerte. Y creo que también hay gente que el estrés le activa y le pone, pues eso, sin freno. Y otra que todo lo contrario, ¿no? Le pone Claro. una situación de cansancio crónico. Cada vez más se ven este tipo de perfiles, ¿no, David? Sí, además tiene una explicación muy sencilla, que es que cuando nosotros estamos haciendo frente a situaciones que nos están estresando, todas nuestras defensas psicológicas se activan para precisamente que podamos salir airosos de esa situación. Esas defensas no son gratis. Implican un consumo de energía importante, ¿no? Implican que si yo estoy estresado por la parte económica o porque en el trabajo me ocurra algo, por lo que sea, estoy más pendiente de los números de lo que estaría antes. O en el trabajo intento tener una conducta o una apariencia determinada para que las cosas vayan bien. Eso, o sea, no estoy siendo natural, estoy dedicando mucha energía a Sobreesforzando, ¿no? compensar, evidentemente, todo esto, ¿no? Y también no solamente estoy dedicando energía a la parte conductual, sino que estoy dedicando energía a intentar que mi ventana de tolerancia, ¿no? Que esas emociones no se vayan de mi ventana de tolerancia, intentar calmarme, intentar regularme, intentar hoy descansar bien. Entonces, ese exceso de energía que se está dirigiendo a compensar para que la barrera no se rompa y no llegue el tsunami, evidentemente, cuando luego queremos la energía física del ir para aquí, para allá, salir al parque, volver, vamos al cine, quedamos con los amigos, no lo podemos sostener. Entonces, eso al final acaba evidentemente generando una sensación de fatiga, de cansancio físico, De manera eh, crónica. de manera crónica, que es el resultado de haber estado con el sistema nervioso muy estimulado, intentando hacer frente a esas amenazas, sean reales O o no, no. claro. O sean motivadas por una situación concreta Claro. de cada uno, ¿no? Cuando hablabas de esa fusión, ¿no? Realmente de, oye, lo físico y lo emocional. Mm, Es real que es uno solo. ¿Cómo afecta, cómo puede afectar a nivel físico una situación emocional comprometida? Bien mm, sea un principio de, podemos hablar incluso de pues, un estrés que pueda cursar con una depresión, que muchas veces está muy ligado. mm. ¿Cómo crees que puede afectar o, sí, órganos o partes de, o, sí, patologías con las que podríamos manifestarse una situación de estrés o de... Vale, sí, mira, te respondo como en una respuesta en dos partes. La primera es que el 90% de las veces el cuadro empieza con estrés, el estrés se mantiene en el tiempo y no se trata, y una vez que el sistema nervioso ya lleva mucho tiempo saturado, empiezan a aparecer síntomas de ansiedad, que mucha gente confunde con el estrés, pero que no es exactamente lo mismo, ¿vale? El estrés tiene que ver con la sensación de que no puedo hacer frente a todas las demandas que siento que mi entorno me está pidiendo, me las pida mi entorno o me las esté exigiendo yo, y la ansiedad tiene que ver más con esa percepción del futuro catastrófica, negativa, miedo, etc. Entonces, la ansiedad muchas veces es la consecuencia de un periodo de estrés mantenido en el tiempo, y cuando además la ansiedad tampoco se trabaja, entonces ya viene muchas veces la parte de la depresión, que no deja de ser
el sistema nervioso que se ha drenado por completo, ya energía cero, cao, y empieza la sintomatología depresiva, la fatiga física y toda la parte también emocional, ¿no? De pérdida de placer, tristeza mantenida en el tiempo, etc. Entonces, ese es como el cuadro típico que se suele dar en la mayoría de personas. Y luego, al margen de esto, ¿cuáles son los síntomas físicos, ¿no? que se pueden ver cuando tenemos un cuadro de estrés como mantenido en el tiempo? Bueno, pues lo que vemos es a nivel de hormonas, evidentemente hay una cascada de cortisol muy alta, que un dato curioso es que la mayoría de ansiolíticos suelen actuar más sobre el GABA. El GABA es un neurotransmisor que lo que hace es relajarnos y está muy bien, porque evidentemente si tenemos más GABA nos relajamos, pero muchas veces provoca cierta sedación y hay poca farmacología, por eso los suplementos en este caso también son tan potentes, que actúen más sobre esa cascada de cortisol eh, que los ansiolíticos no suelen actuar, ¿vale? Eso por un lado. Y segundo, a nivel de patologías, hay unas patologías que son las llamadas psicosomáticas, que la gente malentiende, porque cuando a veces decimos psicosomático, la gente entiende que como que me lo estoy inventando, como que esta patología me la estoy creando yo mentalmente, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que es una patología física, tiene una base fisiológica, pero el estado emocional, la parte psicológica, implica o genera un cambio en el curso de la enfermedad. El asma, por ejemplo, es psicosomática. ¿Eso qué significa? Que es fisiológico, es biológico, yo soy asmático, pero si tú tienes ansiedad, eso afecta a las crisis asmáticas. Bueno, Y yo, como yo esas llego a está... escuchar que hay diabetes que cursan por traumas emocionales. Bueno, yo ahí lo pongo más Wow, en hay duda evidencia porque científica sobre esto, ¿eh? sí, yo, Sí, yo esa no la sí. conozco, pero porque, insisto, porque no es tanto que la parte psicológica genere la enfermedad, que también ocurre, pero son otro tipo de enfermedades, ¿vale? Ajá. Es más que hay una predisposición, pues por ejemplo, yo soy asmático, entonces si yo tengo unos síntomas de estrés, sobre todo en primavera es cuando tengo ese asma unido a la alergia, altos, elevados o síntomas de ansiedad, eso evidentemente va a afectar a mis crisis asmáticas. Pero como esa está la enfermedad de Crohn, el síndrome de intestino irritable, determinados tipos de cáncer, ¿no? De patologías que también la parte psicológica influye en el curso de la enfermedad. Si es que al final la parte psicológica, más allá de los estudios que tengamos en determinadas patologías, eh, evidentemente influye en todo, influye en una relación personal, influye en una relación de pareja, influye en cómo te Bueno, ves delante del espejo, influye en todo. totalmente, tiene una relación directa con el sistema hormonal, o sea, es brutal, la verdad es que sí. Y David, por dar trucos, porque a mí lo que me gusta de estas talks al final es que también la gente que nos escucha aprenda y también, oye, ¿por qué no darle también algún tipo de ayuda, ¿no? ¿Podrías dar algunos trucos que diga, oye, yo esto lo recomiendo, lo he probado a mis pacientes y funcionan, cotidianos, para, oye, una situación de estrés, cómo ayudarnos a manejar? Entiendo que por supuesto tiene que llevar una terapia personalizada, pero esos puntos de apoyo que tú digas, oye, esto ayuda. No sé si eres más amigo de la respiración, de la meditación, de, no sé, de un mantra. ¿Qué a ti en la práctica clínica te suele funcionar más en tus pacientes? Lo que más me funciona, y esto es poco popular, ¿vale? Ajá. Lo que más me funciona con mis pacientes, evidentemente, es hacer una buena hipótesis de caso y entender cuál es el origen del problema. Y entonces yo lo que hago es trabajar sobre las bases. Yo trabajo sobre los traumas infantiles, ¿vale? Dale. Que son los que muchas veces hacen que respondamos de determinada manera. Cuando digo determinada manera, es de una manera sobredimensionada a los estresores cotidianos del día a día o también a aquellos que son más puntuales. Pero eso es la parte como más estratégica, el trabajo de base. Cuando lo que me pides es como una táctica, ¿no? Algo concreto que yo pueda hacer, que por supuesto lo podemos hablar aquí. Hay algo muy sencillo, la respiración evidentemente está comprobado que funciona, pero me gustaría aportar algo diferente porque creo que en muchísimos podcasts pueden encontrar herramientas de respiración y esta en concreto que te voy a contar, creo que no, porque directamente es una cosa que se me ocurrió ir haciendo conmigo, luego con mis pacientes y la he ido un poco perfeccionando. Entonces, yo lo llamo el mensaje amigo. Y es una estructura de determinados pasos en las que lo primero que tengo que ver es qué me está estresando, ¿no? Y qué emoción estoy sintiendo, ¿no? Pues por ejemplo, me siento estresado porque le llevé un regalo a un amigo mío, era su cumpleaños y cuando lo abrió estaba roto,
¿vale? Pero no era tan amigo mío, era un poco amigo de un amigo, quería quedar bien y entonces cuando lo abrió estaba roto y esto ocurrió, ¿no? Delante de todo el mundo, pues me dio muchísima Incómodo. vergüenza, es incómodo, fenomenal. Y eso en este momento que estoy dándole el regalo, siento que me está estresando, ¿no? Entonces lo primero que hago es identificar la emoción. Evidentemente, estrés es la reacción emocional de, ok, del impacto, pero luego esa emoción que hay dentro, o sea, detrás, perdón, del estrés, puede ser vergüenza, puede ser miedo, puede ser rabia, enfado, ¿no? Entonces es identificar un poco la emoción y dónde la siento. Pues la siento aquí en el pecho, ¿vale? Entonces una vez que he identificado esa emoción y la siento en el pecho, primero identificamos emoción, segundo, dónde la encuentro. Tercero, lo que hacemos es darle un número, como un termómetro, del 0 al 10. Oye, ¿qué intensidad tiene esto para mí ahora mismo, no? Pues un 6. No es muchísimo, pero bueno, lo noto aquí y estoy un poco en la reunión con los amigos, un poco agitado. Vale, fenomenal. Un 6. Entonces, el paso siguiente que deberíamos hacer es darnos razones de por qué sí yo debo sentir ese enfado que tengo o ese estrés o ese lo que sea que estoy sintiendo. Y eso es radicalmente opuesto a lo que las personas solemos hacer. Es decir, cuando tenemos una emoción que nos incomoda, lo que intentamos evidentemente es desdramatizarla, racionalizarla y decir, mira chico, no es para tanto, no eres el protagonista de la reunión, es este amigo de tu amigo, olvídate de esto, mañana nadie se acuerda de eso. Eso Total. no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque para que eso funcione, primero tiene que haber un periodo de espejo, ¿no? De empatía con la emoción que estamos sintiendo. Y aquí pongo un ejemplo, que es que si yo voy, por ejemplo, a una tienda a comprar, pongamos el ejemplo del jarrón, a comprar un jarrón para un regalo, y cuando se lo doy a este amigo, descubre, ¿no? Que lo abre, que el jarrón está roto, y yo voy a la tienda y digo, oiga, compré el otro día un jarrón, me lo envolvieron para el regalo y cuando lo abrieron eso estaba roto. Si la persona que me está atendiendo me dice, ah, oiga, pero esto igual se ha roto en su ¿Lo ha roto casa, usted? yo no puedo encargarme de esto, probablemente lo que va a generar en nosotros es rabia, es más enfado y nos vamos a poner más a la defensiva, ¿no? Hay como una escalada emocional que va hacia arriba. En cambio, si esa misma persona, independientemente de si lo he roto yo o lo ha roto él, nos dice, jo, pues entiendo que es una faena, ¿no? Que cuando le regaló este jarrón a su amigo, realmente lo abriera y estuviera roto. Yo me sentiría igual, ¿no? Me sentiría como, me daría muchísima vergüenza. Voy a hablar con el encargado a ver qué podemos hacer. Probablemente, Aunque luego te digan que no. claro, si nosotros hacemos eso, la emoción que Claro. tú vas a tener, ¿cuál va a ser? De calma, ¿no? De calma, ¿no? De me comprende, entonces Empatía. la emoción desciende. Pues esto que se explica mucho en ventas y en los equipos de empresas para trabajarlo, sobre todo de cara a ventas, no se nos explica tanto a nosotros a la hora de regular nuestras emociones. Y es el paso que siempre falta, ¿no? Entonces, una vez que yo he identificado la emoción que estoy sintiendo, la he colocado en el cuerpo y le he dado un nivel de intensidad, lo primero que tengo es que darme al mínimo dos razones de por qué es totalmente normal y yo además tendría que sentirme de esta manera en este momento. Y una es, pues, porque no tengo tanta confianza con este amigo o conocido y me interesa o me importa quedar bien. Y dos es porque cuando hago un regalo e invierto una cantidad de dinero en esto, lo mínimo que quiero es que evidentemente, oye, pues no llegue roto, ¿no? Entonces, Mm. es normal que si esto ocurre y me encuentro con el jarrón roto, me moleste y me dé un poquito de rabia. Entonces, cuando tú verbalizas esto internamente, la rabia es así, porque ya dejas de luchar Lo contra esa emoción. normalizas y no tienes esa reacción de, oye chico, que tu vida no es lo más importante del mundo, ¿no? Claro, Sino en que lo lugar de, en normalizas y no lo lugar, desprecias, ¿no? exactamente, y al ponerle nombre y al decir yo sí tendría que sentirme de esta manera, es como, vale, pues no pasa nada, me estoy sintiendo de manera coherente a como tengo que sentirme. Entonces, la emoción de rabia y el estrés que me está generando esa rabia desciende. ¿Y qué es lo que ocurre después? Ahora ya sí puedo encontrar una solución, que es, oye, mira, lo que podemos hacer es que ahora en un momento en que tu amigo se vaya a la cocina a ir por vino, te acercas, te disculpas y le dices que te acercarás a la tienda y ya veremos un poco cómo resolvemos, si te dan el mismo jarrón o si lo cambias. Entonces ahí ya sí, ese mensaje amigo de, oye, es muy normal, ¿no? Que me sienta enfadado por esto, cualquier otra persona se sentiría de esta manera. Pero Y normalizándolo. ahora ya veo cómo lo soluciono, pero en lugar de irme directamente a la solución, que es la parte como operativa, racional, pero que nos olvidamos de la parte emocional, que es al final la que regula. Y es muy difícil además tomar decisiones
adecuadas en la vida, en el trabajo y en todo, si primero no hemos pasado por esa regulación. No, absolutamente. Qué interesante, pues pondremos ese termómetro, de números e intentaremos normalizar las situaciones. Yo creo que es muy buen apunte el que has dado de normalmente cuando tenemos una gran preocupación, la sociedad y nuestra educación nos lleva a no le des importancia a esto que no la tiene. Entonces eso es como más negativo, ¿no? Porque más te preocupa, dices, contra, pues yo se la estoy dando, ¿no? Entonces creo que está muy bien. Y David, ¿qué papel juega para ti hoy en día que, bueno, afortunadamente cada vez más la gente se está preocupando por la salud emocional, etcétera, en tu uso cotidiano, que antes hemos estado charlando y ya me has chivado que algún suplemento tomas, ¿qué papel crees y consideras que tiene la medicina convencional y la suplementación? Y en qué casos crees que es lo conveniente una cosa u otra, o complementario o sustitutivo, ¿no? Ujú. ¿Cómo te enfrentas tú como profesional de la salud mental eh, a la toma de medicina, medicamento o toma de suplemento para mejorar la salud emocional? Pues mira, yo creo que hay como dos grandes equipos en esto, ¿no? Como, sí, sí, dos grandes equipos. Hay personas que, bueno, la demonizan o nunca, o todo tiene que ser natural, o nada químico, o no vamos a lo químico que realmente es lo que hace efecto, y otras personas, entre las cuales me encuentro en ese segundo equipo, que es, mira, estoy feliz de vivir en el siglo XXI y de tener muchos recursos a mi disposición que evidentemente yo soy responsable de usarlos de manera responsable, ¿no? Ujú. Entonces, esos recursos, de manera, por ejemplo, la medicación, que es un recurso que en muchos casos es necesario, porque hay momentos en los que llegamos a un punto de no retorno en el que hay un desajuste fisiológico y en esos momentos puntuales tú puedes ir a Hay terapia. que Tú reubicar, puedes ir ¿no? a terapia todo lo que tú quieras, pero si no hay un apoyo farmacológico puntual en ese momento, es muy difícil que todo el bien que te pueda hacer esa terapia como que penetre internamente. Y luego, al margen de eso puntual, ¿no? Que siempre evidentemente lo veo acompañado de un psiquiatra, que es el profesional que se encarga de recetarlo, no solamente el médico de cabecera, que mucha gente para ahorrarse ir al psiquiatra va al médico de cabecera y que le receta X, ¿no? Lo que sea. Entonces me parece que es importante ir al profesional adecuado y que sea de manera puntual y siempre y cuando sea Acompañado, ¿no? acompañado de un proceso terapéutico que vaya al origen del problema y de la raíz. Y luego en la parte de los suplementos, creo que es una... O sea, yo no como perfectamente, la verdad, y me encantaría, pero la realidad es que hay nutrientes que tomo más y otros que tomo menos, ¿no? Entonces creo que la parte de suplementación, sobre todo aquella que demuestra evidencia científica, es importante que lo consideremos como un recurso real, insisto, no para sustituir nada, sino como una herramienta, igual que lo es el deporte. Totalmente. Entonces, creo que es importante, el otro día también lo hablábamos, ¿no? Que mm, hoy en día también hay tantas opciones que creo que muchas veces las personas se toman muchas cosas simplemente porque están de moda, entonces creo que es importante consultarlo también Con un pues, con un profesional, profesional, claro. con un farmacéutico, o sea, para no saturar al cuerpo de el mismo nutriente por 8 en distintos productos. Pero yo personalmente sí los tomo. Y al final para mí es importante y tomo adaptógenos para el tema del estrés. Qué El interesante. IVA fórmula también lo tomo en momentos puntuales en los que siento que llevo un pico de estrés intenso y que ese día necesito como un chute más de energía. Regulación, ¿no? Sí. Pero eso, pero siempre entendiendo que es una como que es un apoyo, ¿no? Que no puede ser la base y que es un apoyo que tiene que ir acompañado de, bueno, de responsabilidad. Totalmente. Por eso se llaman complementos, ¿no? Complemento, sí, exactamente como su Yo propio por, nombre por indica. hacer un inciso, ya que este podcast está muy ligado a la salud mental, emocional, al bienestar, ¿no? Que fue el motivo por el que nosotros lanzamos LipUp, que es un producto que lo hemos formulado específicamente con activos adaptógenos. Llevamos el extracto de té verde más puro que hay en la naturaleza, que es Sanfenón, que tiene muchísima bibliografía científica en mejorar los ciclos, porque claro, en el momento en el que nosotros nos enfrentamos a situaciones puntuales de estrés, lo primero que se desregulan todos los ciclos, para empezar el del sueño. Yo diría que es una de las principales señales de alerta, ¿no? De Total. una persona que tiene estrés, cursa con un trastorno del sueño de manera casi directa, ¿no? O inmediata. Llevamos también un extracto que a mí me encanta, que es un extracto de corteza de roble francés que se llama Robuvit, que tiene más de 50 estudios clínicos específicos en
infinidad de temáticas, desde pacientes con fatigas crónicas, hemos hablado de ellos, te ayuda a activar muchísimo la energía por la síntesis de ATP. Tiene estudios en formación de músculo porque activa a dos metabolitos, la urolitina A y B, que intervienen directamente en la formación de músculo. Ahora hablan de la toma de creatina y proteínas, que me parece totalmente lícito y estupendo, pero si activamos precisamente el metabolito que interfiere directamente en la formación de músculo, es una vía incluso más directa que la toma de proteínas. Es un suplemento súper interesante y yo lo recomiendo de verdad encarecidamente, porque a mí personalmente me ha cambiado por completo la manera de gestionar mi vida. Qué Y bueno. ojo, acompañado, yo cuando he notado realmente un cambio, yo empecé a tomar Live antes de empezar en terapia con coaching y ya noté cambios, pero acompañado de una terapia, o sea, a mí me ha ido magnífico, porque su principal diana además está ligada a la generación de serotonina, endorfinas, dopamina, que son precisamente las hormonas que normalmente a una persona que tiene altos niveles de estrés le faltan. Mm, Entonces, es una manera natural de activar tus mecanismos de fabricación de determinadas hormonas, las que llamamos de la felicidad. Yo siempre digo, esto es como un gimnasio gratis, te lo tomas y te da un poco la energía, ¿no? Entonces yo sí que soy muy, muy, muy fiel a la toma de suplementos, quizás, y mira que no me gusta ponerme en extremo, pero quizás yo en su día sí que he sido de ese primer pool de personas que tú dices, ay no, yo lo químico no, porque a mí lo mm, primero que me dijeron es, oye, hay alternativa, y yo dije, no, no, no. Y bueno, pues afortunadamente con la toma de suplementos y con apoyo, eh, hasta el momento no ha hecho falta. Pero sí que estoy contigo en que, oye, hay casos y a lo mejor es mucho más mm. fácil, ¿no? Yo he sobretrabajado para llegar al momento actual y a lo mejor con una fármaco hubiera llegado al mismo estadio de una manera puntual, más rápido, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Algo que no puedo dejar de preguntarte, David, ¿cómo consideras que están interviniendo o afectando las redes sociales a nuestra salud mental emocional? A mí me afectan negativamente y las uso para mi trabajo. Entonces, eh, Creo que es tan evidentemente, importante hablar de este claro, tema. evidentemente está el discurso de las redes sociales son una herramienta y lo importante es cómo la utilizamos. Sí, pero también es verdad que es importante entender cómo están diseñadas y el activo con el cual las redes sociales ganan dinero, ¿no? O se monetizan es con la atención. Entonces, evidentemente, yo soy partidario de que la fuerza de voluntad intento tener que utilizarla cuanto menos mejor. O sea, prefiero ponérmelo fácil a tener que tirar de fórmula de fuerza de voluntad, ¿no? Y claro, está hecho de una manera tan adictiva que yo muchas veces me meto porque voy a hacer una story o un reel o un lo que sea Que ni porque hace lo story, ni reel, comparto ni nada. de manera personal y profesional por mi marca personal. Y es verdad que, bueno, o sea, a lo mejor sí lo hago, pero luego también me quedo viendo un poco lo que ha hecho el resto y se te va muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, em, creo que las redes sociales actualmente a nivel de salud mental tienen dos grandes impactos. Uno es que nuestra capacidad atencional ha disminuido muchísimo y eso además lo podemos ver en cómo funciona el algoritmo de Instagram, que es, oye, los primeros 3 segundos tienes que captar la atención, ¿no? Y si no lo captas, directamente el reel tiene menos alcance. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace 10 años no eran los primeros 3 segundos, con los primeros 5, pero es que hoy en día no duramos más de 3 segundos para ver qué me tiene que decir esta persona o en este mensaje si no me resulta tremendamente atractivo en el momento uno, ¿no? Entonces, evidentemente, el nivel de atención ha disminuido y está disminuyendo y eso afecta a cómo consumimos todo. Entretenimiento, la duración de las películas, las series, La absolutamente duración de las todo. relaciones La duración de las interpersonales, relaciones, absolutamente todo. ¿no? Y luego hay una parte que no tiene tanto que ver con la parte más atencional, que tiene que ver con la percepción de uno mismo. Bueno, pues antes no estábamos acostumbrados a vernos 24/7 en selfies, en fotos, en no sé qué, en no sé cuánto, y ahora sí. Y además lo podemos comparar con cómo se ve Pepito o Juanita. Entonces, aumenta muchísimo la percepción de nosotros mismos, pero con una lupa de hiperexigencia. Y eso genera mucha disconformidad, genera mucho perfeccionismo para compensar, la sensación de que somos personajes de nuestro propio reality show, independientemente de si tienes una marca personal
más trabajada o si lo usas solamente para comunicarte con tus amigos o con lo que sea. Y si tienes no sé, si te piden matrimonio, pues es un segundo, ¿no? Que lo tengo que inmortalizar. Y entiendo, ¿no? Porque es algo como importante y quieres compartirlo y todo, pero creo que es difícil conservar el criterio cuando la realidad es que vivimos en sociedad y la sociedad tiene unas normas y bueno, hemos comprado un poco que todos jugamos a este juego, ¿no? Entonces, redes sociales, sí, en mi caso las utilizo y es una manera de hacer también marketing de Lo he mi dicho propia antes, marca psicolanzas, personal. pero invito a que las veáis. Muchas gracias. Pero bueno, tenemos que saber que si nos metemos en ese juego, pues hay una serie de banderas rojas que hay que estar atentos y no pasa nada, ¿no? Porque cuando las veamos, pues paramos un segundo. Yo me compré en Amazon una jaula para móvil Ah, sí, sí, y meto el móvil y puedes poner ahí en determinadas horas o minutos. Yo lo pongo como 8 horas y entonces el móvil no lo puedes coger, aunque te llamen y todo. ¿Por qué? Porque prefiero no tirar de fuerza de voluntad y no me considero para nada adicto al móvil. simplemente Pero consideras que para tu salud mental hay que tener un break, ¿no? sí, y considero que es más fácil si tengo una herramienta que me lo facilita. Ya, Sí. fíjate. Bueno, pues nada, todo ahora comprar la jaula del móvil. Vamos a fabricar una LuxMetic, ¿eh? Que se va a regalar con Libop. Oye, sería maravilloso. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Creo que ha sido ti. súper interesante también darle, porque es verdad que sí que hablamos de salud emocional y yo creo que cada vez más, Mm, afortunadamente, pero yo aquí sí que tu consejo ha sido el de ese termómetro, ese semáforo, ¿no? Y pararnos y normalizar que tengo una situación de estrés que es normal y también permitirse, mm. ¿no? Que yo creo que ahí también es donde existe ya el mayor nivel de estrés. Como no me lo permito porque me estoy teniendo un performance que no es normal y tal, como que se monta más lío, ¿no? Entonces normalizar, permitir y dejar ir ese sentimiento, pero también yo también lanzar un dardo a la salud mental. Nos educan los psiquiatras y los psicólogos. Mm, Afortunadamente ya hay psiquiatras y psicólogos que tienen cuentas en redes sociales mm, y seguir consejos de especialistas y por supuesto ponernos en manos de especialistas para mejorar nuestra salud mental, que tan importante es para nuestra salud física. Y bueno, el ejemplo está en, por ejemplo, nosotros que somos un laboratorio 100% centrado en belleza. Oye, en los últimos años hemos desarrollado bastantes suplementos mucho más ligados a la parte más emocional, al equilibrio, al bienestar, nosotros y muchos otros laboratorios, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente existe una relación directa y muchas gracias por habernos acercado un poco más a este concepto porque hablamos mucho de ese well aging, de ese pro aging, etcétera, y si no existe una buena salud mental totalmente. es muy difícil A ti envejecer. y postdata, la belleza también es salud, ¿eh? También, exactamente. La piel es el reflejo del alma. Totalmente. Muchísimas gracias, David. Gracias a Esperamos ti. tenerte pronto para temáticas relacionadas Deseándolo. con esto que me parece que es realmente la pandemia del siglo XXI y la gente está deseosa. Muchas Genial. gracias. Gracias.